Silvia, estamos por empezar. Ok, ya voy. Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1, al aire. Bien, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Libros con Voz, donde los libros tienen voz, porque aquí hablan sus autores. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Libros con Voz, donde los libros tienen voz, porque aquí hablan sus autores. Estamos en el Golden Center de Buenos Aires, en el evento organizado por Sociedad Bíblica Argentina por el mes de la Biblia. Y Sociedad Bíblica Argentina está cumpliendo 200 años, una barbaridad, una hermosura, y agradecemos muchísimo a Dios por este ministerio tan precioso que se ocupa de difundir la palabra de Dios a través de la Biblia, en distintos idiomas, en braille, en distintos tamaños, letras, en distintas versiones. Bueno, como vos lo sabrás y lo habrás visto, pero aquí se dieron cita un montón de gente, un montón de oradores. Están Miguel Núñez desde Santo Domingo, República Dominicana. Bien, queridos amigos, seguimos aquí en este programa especial y estamos con amigos, estamos con gente amiga también de otros ministerios, de la iglesia presente, y estamos con Rubén del Rey, el director general de Sociedad Bíblica. Hola Rubén, ¿cómo estás? Hola Silvia. Bueno, muy contento de estar aquí en este evento tan especial en el mes de la Biblia, pero en el marco además de los 200 años de obra bíblica permanente en nuestro país. Así que bueno, es un evento grande, con mucha gente, con mucha iglesia presente, con mucha juventud. Eso es parte de lo que queríamos, poder llegar a las nuevas generaciones exaltando la palabra de Dios y bueno, y ahora disfrutando este tiempo juntos acá. Sí, estamos acá como en una ronda de prensa, ¿no? Y queríamos preguntarte, ¿no? Sobre este evento en particular que organizaron y que nos cuentes un poquito, ¿no? Cómo nace la idea de hacer este evento y todo lo que vamos a encontrar aquí. Bueno, la idea inicial era hacer un evento más de celebración de los 200 años, lo cual era una muy buena idea, pero después vimos la necesidad de decir, no queremos que sea simplemente algo celebratorio o algo protocolar, sino queremos que los asistentes puedan salir verdaderamente impactados por la palabra de Dios, hacer algo que contribuya a la iglesia y de manera particular a las nuevas generaciones. Por eso este evento se llama Palabra Viva, porque lo que queremos hacer es justamente enfatizar en el hecho de que es muy importante y es una bendición que podamos tener la palabra de Dios en nuestras manos. Y damos gracias al Señor por eso, pero no alcanza. Queremos que no solo la leamos, la estudiemos, sino que también la vivamos y mostrar cómo la palabra de Dios afecta todas las áreas de nuestra vida, nuestras decisiones, nuestra economía, nuestra vocación, bueno, realmente toda nuestra vida y de manera muy especial en los jóvenes. Así que por eso es que hay distintas propuestas. A la mañana tuvimos una primera plenaria, después tuvimos los MDB Talks, que son como especie de talleres, pero en un formato muy ágil, corto. Y bueno, y ahora seguimos con estas exposiciones. Vamos a tener un tiempo para reflexionar en la historia y vamos a cerrar con una plenaria. Y además, bueno, la posibilidad de adquirir materiales, tener contacto con ministerios
trabajan en la capacitación bíblica, muy variado. Sí, la verdad que hay muchos, recién le preguntábamos, por ejemplo, a Wendy o al economista también, de que, por ejemplo, muchas decisiones nuestras, incluso lo profesional, está basado en la palabra de Dios, ¿no? Sí, absolutamente. Así debe ser. Una de las cosas que hace la palabra de Dios, porque hace muchas cosas, como nos dice el Salmo 19, hace sabio al sencillo. Y justamente la sabiduría que necesitamos es una sabiduría bíblica. A veces estamos pidiendo al Señor que nos guíe en determinada decisión, esperando que Él nos diga, tenés que hacer directamente esto. Y generalmente el Señor no nos va a guiar de esa manera. Lo va a hacer más bien a través del tiempo, cuando estamos invirtiendo esfuerzo, tiempo frente a la palabra de Dios, meditando esa palabra, porque el Espíritu Santo va moldeando nuestra mente y nuestro corazón para que nuestra voluntad se vaya ajustando más a la de Él. Nos va haciendo parecidos cada vez más a Cristo, es el proceso de santificación. Y eso nos permite tomar también decisiones, por supuesto, siempre en oración y en dependencia de Dios, pero más acorde a su voluntad. Qué lindo. Rubén, estamos en los 200 años y me imagino que en estos 200 años hay mucha historia, hay anécdotas. ¿Qué nos podrías contar? ¿Alguna de esas anécdotas que han impactado en tu vida, ¿no? O en alguien en particular que vos recuerdes. Bueno, primero te podría decir anécdotas que impactaron la Argentina, porque tenemos que reconocer que durante el tiempo de la colonia española, la Biblia era un libro prohibido, la Biblia en español era un libro prohibido, no podía ingresar por las costas, por los puertos, por el tema de la Inquisición. Pero primero fue en el año 1806 que un comerciante inglés, Robert Cowie, vio que la mayor necesidad de nuestro pueblo era la palabra de Dios. Y mandó una carta a la recién constituida Sociedad Bíblica Británica y Extranjera pidiendo nuevos testamentos. Y esos nuevos testamentos finalmente llegaron a Argentina, algunos, otros no pudieron llegar porque tiempo de las invasiones inglesas. Pero uno de ellos estaba en manos del presbítero Manuel Alberti, miembro de la primera Junta de Gobierno que surgió del Cabildo Abierto el 25 de mayo de 1810. O sea, de alguna manera la palabra ya impactando la nación. Después, podemos decir, 1818 llega Diego Thompson, invitado por los héroes de la independencia, los líderes de la nación, para asumir el cargo de director general de escuelas. Y él era un cristiano comprometido, y él usó la Biblia para educar a los niños de la Argentina. Porciones del Antiguo y del Nuevo Testamento para que aprendan a leer y escribir. O podemos hablar de una carta. Había llegado el primer representante de la Sociedad Bíblica, John Armstrong, 1825, por eso celebramos 200 años. Y inicio de 1826 asume Bernardino Rivadavia como primer presidente argentino. Y este John Armstrong, muy rápido de reflejos, muy audaz también, lo primero que hace en el primer día de gobierno de Bernardino Rivadavia es enviarle una caja con 500 nuevos testamentos para que el presidente de la nación lo done a una institución. Bueno, y es así que a las 48 horas la Sociedad Bíblica recibe una carta de puño y letra de Mariquita Sánchez de Thompson, agradeciendo la donación de la Sociedad Bíblica. O sea, podemos decir que la Biblia estuvo de alguna manera presente desde los inicios de la nación. Estamos hablando del primer acto de gobierno del primer presidente argentino. Y bueno, también ha habido tiempos muy difíciles, los tiempos de Rosas, por ejemplo, donde la Biblia fue prohibida, donde las Biblias fueron quemadas, aún en Plaza de Mayo, frente al Cabildo.
pero después de ese tiempo, bueno, empezaron a llegar los colportores, los vendedores de Biblias, que recorrieron la Argentina, casa por casa, rancho por rancho, metiéndose en las tabernas, en los cafés, en las tiendas, en las gobernaciones, en las cárceles, en los hospitales, ofreciendo la Biblia y predicando el Evangelio. Y así nacieron las iglesias. Así que estoy resumiendo así en 200 años en 2 minutos. en 2 minutos. También estuvimos, hay William Morris, también algo importante que se ha dado en el Seminario Bautista, también que han celebrado hace poco, la importancia, ¿no?, de llevar no solamente la Biblia y que aprendan a leer, porque mucha gente leía o aprendía a leer con la Biblia, ¿no? Sí, claro. Bueno, el otro día me preguntaban por qué hubo diferencia en la introducción de la Biblia en lo que fue América del Norte y Latinoamérica. Allá la Biblia entró como mucho antes. Y bueno, tal vez parte de la diferencia es porque los países de América del Norte fueron colonizados por naciones que habían sido impactadas por la Reforma Protestante, Claro. que enseñaba como primer punto que todo el mundo debía leer la Biblia. Para leer la Biblia tenían que saber leer. Entonces, eso también empujó la alfabetización. Y cuando hablaban de todo el mundo, se referían realmente a todos, no solo a los colonos, sino también a los indígenas. Comenzaron a traducir la Biblia para los distintos pueblos mucho antes. Pero bueno, damos gracias al Señor, porque a pesar de que arrancamos un poco más tarde, su palabra ha corrido en nuestro medio también. Lindo. Y hoy por hoy la Biblia nos llega en distintas versiones, en distintos idiomas, formatos, incluso en braille. Sí, claro. Hay algunas exhibiciones de Biblias en braille. Para los que no conocen cómo es una Biblia en braille, es como un escaparate así bien alto, porque son muchos libros, un volumen muy importante, pero que tiene uno de los objetivos centrales de la sociedad bíblica es que la palabra de Dios llegue a todos. Entonces siempre decimos en el idioma en el que piensa y siente, el idioma de su corazón, y para eso trabajamos en traducción, pero también en el formato que puede utilizar. Entonces, en el formato de escritura, en braille, en audio, en video para la comunidad sorda, estamos traduciendo, y bueno, y al precio que la gente pueda pagar. Somos una entidad misionera sin fines de lucro. Bien, y con tanta gente que todavía nos cuesta acostumbrar a leer ahora y cada vez más visual, cada vez más escucha, ¿cómo ayornar eso, ¿no?, para que lleve más y más gente? Sí, ese es un gran desafío. Ese es un gran desafío. Nos está costando mucho leer grandes cantidades de texto. Estamos acostumbrándonos mucho, creo que a través de las redes, de los nuevos medios, a la lectura fragmentaria. Bueno, hay cierto valor en eso, pero de esa manera podemos llegar a tener una visión muy fragmentaria de la palabra de Dios. Simplemente como cápsulas que me ayudan o que me hacen bien para el día, que me dan fuerzas, que me inspiran. Bueno, es verdad que la palabra de Dios hace todas esas cosas, pero es mucho más. La Biblia está llena de historias, pero además es una gran historia, de principio a fin. Es la historia de la redención. El plan de Dios desde el inicio de los tiempos de formar un pueblo para sí mismo, de redimir al hombre, enviando a su Hijo para que muera por nuestros pecados, resucitándolo, prometiendo una eternidad con Él para todos los que son sus hijos. Entonces, nos podemos perder justamente esa gran historia que es el propósito central de la Biblia. Y finalizando, porque ya creo que tenemos que soltarlo, pobre, una entrevista riquísima y te agradecemos muchísimo el tiempo. Los jóvenes, ¿leen la Biblia? ¿Les gusta? ¿Cómo leen la Biblia hoy por hoy? Bueno, yo creo que todavía no tenemos muchos trabajos de investigación en Argentina sobre eso,
Sí se están haciendo trabajos de investigación en otros países y queremos arrancar con el tema. Creo que, como decía antes, gran parte de la lectura es de tipo fragmentaria. El hecho de tenerla en los medios móviles, especialmente en el celular, permite que tal vez estemos como más en contacto, porque nos mandan versículos y nos mandan por WhatsApp, y eso es bueno, pero no nos permite ver la gran historia. Y la verdad es que necesitamos tener tiempo de quietud frente a la palabra. Y no solo leerla, sino meditarla. Una de las cosas que las nuevas tecnologías nos han quitado es esa capacidad de meditar en la palabra de Dios. Hoy se habló de la memorización, muy, muy importante la memorización bíblica. Pero la memorización como un paso necesario e imprescindible para la meditación, que ese es un mandamiento de la palabra de Dios, ¿no? Y qué lindo cuando podemos leer un texto y nos ponemos a meditar en cada una de esas palabras. ¿Qué significa? Lentamente, sin apuro, saboreando cada palabra y haciéndole preguntas al texto. Meditando en todas sus implicancias. Bueno, vamos a descubrir que se nos va a pasar el tiempo y vamos a encontrar una riqueza que nunca imaginamos. Qué lindo. Ha sido hermoso este momento, ha superado la expectativa. Está lleno de gente. Sí. Bueno, realmente estamos en un lugar grande, creo que se llenó, a pesar de la lluvia de la mañana, pero la gente no se achicó y estamos realmente muy gozosos. Sabemos que hay muchos que nos están siguiendo por streaming. Esto está hecho en la ciudad de Buenos Aires. Nos gustaría convocar más gente de todo el país, es un esfuerzo, pero estamos sorprendidos de gente que ha venido del interior también y de otros países. Qué lindo. Rubén, muchísimas gracias. Realmente una bendición este evento. Agradecemos a la Sociedad Bíblica que haya organizado todo este evento, esta presentación, de acercarnos la Biblia día a día acá con muchos jóvenes. Y bueno, esperamos que el año que viene vuelvan a hacerlo. Sí, bueno, sí, es la idea. Es la idea que este sea el primero de muchos eventos. Qué lindo. Bueno, gracias. Nos quedamos, Pau, ¿sí? Nos quedamos acá disfrutando de este evento maravilloso por donde pasan los aviones, también acá cerca, estamos cerca de Aeroparque, estamos en la ciudad de Buenos Aires, en el Golden Center, estamos aquí en Libros con Vos, así que quédate ahí porque hay muchísimo más aquí en esto que es Libros con Vos. Ahí estamos. Bien, queridos amigos, seguimos aquí en Libros con Vos y estoy con Héctor Salcedo. Hola Héctor, bienvenido. Gracias Silvia, gracias por la bienvenida y gracias por darme esta oportunidad. Qué lindo, tú eres de Santo Domingo. De Santo Domingo, República Dominicana, en el centro del Caribe. Qué guau, qué lindo, nos visitan desde Santo Domingo, desde todas partes del mundo, aquí en este evento maravilloso que es el Mes de la Biblia con Sociedad Bíblica desde el Golden Center en Buenos Aires. Y estamos disfrutando de varias charlas, de presentaciones, y a eso has venido, ¿verdad? Correcto. La Sociedad Bíblica Argentina ha querido convocar pues, a mucha gente a celebrar, pero también a ser edificados en torno a darle la centralidad de la Biblia a sus vidas. Ajá. ¿Y cómo es esto de que Dios sea el Dios de mi billetera, ¿no? Porque es difícil entregarle la economía a nuestro Dios, es difícil decir, bueno, que Dios me guíe en la economía, ¿no es cierto? A los cristianos más que nada nos cuesta muchísimo el tema del diezmo. ¿Cómo lo aplicás?
Bueno, en realidad cada esfera de la vida debe estar sujeta al señorío de Dios en nuestras vidas. Se supone que nosotros somos discípulos de Cristo. Ajá. Y cuando Cristo vino y se hizo carne por sacrificarse por nosotros, y ahora se supone que gobierna nuestros corazones, debe gobernar todo lo que nosotros somos, nuestras finanzas, nuestra crianza, nuestros matrimonios, nuestros roles como ciudadanos. Se supone que todo debe quedar bajo el gobierno de Cristo. Exacto. La Biblia no es un libro para ser vivido en la iglesia, la Biblia es un libro para ser vivido fuera de la iglesia en nuestra cotidianidad. Y de ahí entonces que las finanzas deben quedar bajo el gobierno de Dios. Y hay muchas instrucciones, más de lo que la gente se imagina, de cómo manejar nuestras finanzas de tal manera que sea de edificación para nosotros, de provecho para nosotros y de agrado para Dios. O sea que sí, la Biblia instruye cómo manejar las finanzas. Qué bueno, porque a veces decimos, no, la Biblia es un libro de teología, ¿no? Sí. Es un libro para acercarnos a Dios, es un libro, ¿no? Pero verdaderamente encontramos muchas enseñanzas en la Biblia sobre la administración del dinero. Así es. Por ejemplo, algún versículo o alguna de las enseñanzas que vas a estar aplicando hoy aquí en la conferencia. Sí. Bueno, uno de los versículos que yo uso mucho para darnos una idea conceptual y espiritual de lo que el dinero es Lucas 12:15, cuando Jesús enseñando le dice a sus discípulos: guárdense y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Este versículo habla de múltiples maneras a nuestras vidas, porque si vemos la segunda parte, Jesús advierte que aun cuando la abundancia se haga presente en mi vida, la abundancia económica, la prosperidad, eso no llena ni no define mi vida. Por eso tenemos que cuidarnos de esa idea materialista de la vida, de tal manera que nosotros no nos aboquemos al dinero como si fuera nuestro Dios. O sea que ese versículo para mí es central para poder manejar el dinero como Dios quiere que yo lo maneje. Lo manejo como un instrumento, no como mi Señor. No me sujeto al dinero, sino que yo lo sujeto a Él desde el punto de vista bíblico, ¿no? Esa es la idea. Qué linda enseñanza y qué lindo es poder entender, ¿no es cierto?, el valor espiritual y la trascendencia espiritual que tiene el dinero, ¿no? Sí, así es. Porque el dinero actúa en todas las áreas de nuestra vida y también en el área espiritual, ¿verdad? Realmente el dinero, aunque es un recurso material y terrenal, no es importante espiritualmente en sí mismo, pero sí por el efecto que tiene en mí. Es un elemento y un instrumento peligroso que yo debo manejar como si estuviera manejando el fuego. El fuego es poderoso pero peligroso. Lo puedo usar para romper una barrera, es algo útil, pero si me descuido me puede quemar. Claro. Entonces el dinero es eso, es un instrumento poderoso para buenas obras, para provisión de las necesidades de los nuestros, pero si yo no me cuido, puede sutilmente ocupar un lugar que solamente le corresponde a Dios. Y eso tengo que cuidarlo. ¿Y por qué es importante primero darle a Dios? O sea, ¿por qué es importante el tema del diezmo y de las ofrendas? La obra de Dios aquí en la tierra debe ser sostenida por sus hijos. Se supone que la iglesia necesita recursos para proclamar el evangelio y para servir la iglesia, para ministrar la iglesia, para pagar las necesidades de la iglesia. Entonces, los hijos de Dios, que son parte de la iglesia, son los que deben aportar de manera regular para que eso sea posible. Lamentablemente, muchas veces ese aporte, como pasa en toda institución humana, ese aporte es mal usado, no se da reportes de lo que se recibe y de lo que se gasta, y por eso muchas iglesias han caído en descrédito, lamentablemente, y han desacreditado el evangelio. Pero en esencia, el principio es que los hijos de Dios deben sostener la obra de Dios aquí en la tierra. Qué lindo. Bueno, Héctor, te agradecemos muchísimo. Gracias por haber venido a la Argentina. Siempre. Gracias por estar aquí en este evento maravilloso de Sociedad Bíblica Argentina, ¿no?, con el mes de la Biblia, dando todas estas enseñanzas, dando todos estos conceptos tan importantes, ¿no?, que están en la Biblia. Ahí lo podemos encontrar y realmente estamos muy agradecidos también
por el esfuerzo, ¿sí?, de dar esta capacitación. Realmente, comparado con el esfuerzo que ha hecho la Sociedad Bíblica Argentina, mi esfuerzo es poco. Así que me siento honrado de haber estado aquí. Me gusta la Argentina. Que Dios haga que lo que aquí se enseñe y se diga dé mucho fruto en el futuro. Amén, amén. Bueno, aquí te dejamos un obsequio. Gracias. Para que sigas escribiendo más enseñanzas. Gracias. ¿Sí? Héctor, te quedas con nosotros. Vamos a seguir aquí en este evento maravilloso, escuchando a todos los oradores, las ponencias, las temáticas, los talleres, las plenarias. Así que quédate ahí porque hay muchísimo más aquí en esto que es Libros con Voz. Este tema del trabajo es un tema cotidiano, así como el que hablé la mañana de hoy. El tema de las finanzas es un tema cotidiano y parecería que son temas desconectados de nuestra espiritualidad. Parecería que nuestro cristianismo es, bueno, un asunto de yo tener mis devocionales en la mañana, ir a la iglesia los domingos, y de eso se trata. Y quizás algunos decimos, bueno, el matrimonio también es parte de mi espiritualidad, pero muchas veces no tendemos a ver ni las finanzas ni el trabajo como parte de nuestra espiritualidad. Y yo tengo que decirles, hermanos, que no hay ninguna esfera o aspecto de nuestra vida que quede fuera de lo que es nuestra espiritualidad, o sea, nuestra relación con Dios. Se supone que nosotros, como discípulos de Cristo, hemos de adoptar la visión de Dios para todos los aspectos de la vida y vivirlo, incluyendo el trabajo, incluyendo las finanzas, incluyendo mis matrimonios, incluyendo mi crianza, incluyendo mi rol como ciudadano. Nosotros no somos entes que definimos nuestra vida como nosotros la concebimos, sino se supone que nosotros tomamos los principios de la palabra y los aplicamos a la vida en todas las esferas, como les dije. El trabajo no es una excepción entonces a eso. Y si yo le digo a ustedes, bueno, hablemos de trabajo, ¿en qué uno piensa? ¿Qué viene a tu mente cuando uno piensa en trabajo, verdad? A veces pensamos en el trabajo como algo pesado, tedioso, trabajoso, complicado, algo que no queremos hacer. Ojalá no exista. Bueno, déjenme decirle que los griegos tenían este concepto de que el trabajo era una maldición de los dioses. Y los griegos eran muy inteligentes, decían, ¿verdad? Ellos entendían que, incluso Aristóteles llegó a decir que el desempleo es una calificación básica para la vida genuinamente valiosa. El estar sin labor que me ocupe, sino que mi mente sea liberada para yo poder pensar, reflexionar y contemplar, es algo ideal en la mente griega. Los dioses griegos, de hecho, eran mentes perfectas, solitarios, autosuficientes, no involucrados en las cosas de este mundo material. De hecho, para los griegos, el ser humano se acerca a Dios, se diviniza en la medida que se aleja del trabajo mundano, terrenal. Ellos le llamaban bestial. El trabajo con las manos para ellos era un trabajo bestial. El trabajo mental era un trabajo más elevado. Y por ese concepto de los griegos, pues el trabajo se entendía en su sociedad como un mal necesario. Era una maldición de los dioses, pero lo necesitamos para cubrir nuestras necesidades. Pero lo ideal era que uno aspirara a una labor más contemplativa, mental, más que laboral. Y de ahí creaban una división social donde los que trabajaban con las manos tenían una categoría social diferente a los que trabajaban con sus mentes, con sus intelectos. Y eso creó una gran división dentro de la sociedad griega. Sin darnos cuenta, a nosotros nos ha llegado parte de esta influencia griega en la manera como nosotros entendemos el trabajo, y muchos entienden, como les dije al principio, el trabajo como este mal necesario para vivir. Imagínate, tenemos que trabajar, ¿qué vamos a hacer?